Bueno, en esta mañana les vamos a hablar acerca del teorema de Norton, contando una breve historia de cuándo se creó este teorema, que nos dice que en 1926, casi 43 años después de que Thevenin publicó su teorema, Norton, ingeniero estadounidense, propuso un teorema similar, que nos dice que establece que un circuito lineal de dos terminales pueden reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente en paralelo con un resistor. ¿Cuáles son las características para encontrar la resistencia de Norton? Nos dice que una fuente de voltaje se nos va a cortocircuitar, quedando un circuito cerrado. Una fuente de corriente se nos abrirá, quedando un circuito abierto, y de igual manera la resistencia RL o la resistencia de Norton se nos abrirá. La característica para encontrar la corriente es una sola y nos dice que la resistencia RL o la resistencia de Norton se nos cerrará quedando cortocircuitada. Por siguiente, vamos a explicarle de mejor manera mediante un ejercicio propuesto que nos dice que está constando por 5 resistencias, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Y en esta mañana nos pide que calcule la intensidad de 4 ohmios y el voltaje de 4 ohmios. Como primer paso, ya habíamos hablado que toca identificar la resistencia a calcular poniendo los puntos A y B y convirtiéndole en nuestra resistencia RL o nuestra resistencia de Norton. Como ya habíamos hablado, nuestro circuito se nos simplificará a uno más básico, siendo así una resistencia de Norton en paralelo con una intensidad de Norton. A continuación, ya identificados los puntos A y B a calcular, debemos utilizar las características ya mencionadas para calcular la resistencia total o la resistencia de Norton. En el siguiente circuito mostrado, podemos ver que nuestra fuente de voltaje se nos cortocircuita, nuestra fuente de corriente se nos abre y nuestra resistencia RL de igual manera se nos abre, ya identificados los puntos A y B. Y para nosotros calcular podemos darnos cuenta que simplemente utilizaremos la resistencia de 3 ohmios y la de 6 ohmios. Se estarán preguntando, ¿y por qué no vamos a ocupar las demás? Por la simple y hecha razón que al momento de nosotros cambiar nuestra fuente de corriente por un circuito abierto, ya no tiene por dónde circular nuestra corriente por dicha resistencia, que es la de 12 ohmios y la de 10. Entonces, lo único que utilizaremos es la que nos queda en el lazo del punto A hasta el punto B, que viene a ser una resistencia en serie de 3 ohmios con una de 6, quedándonos un circuito simple que lo podemos desarrollar con una ley simple que nos dice que la resistencia de Norton es igual 3 ohmios más 6 ohmios, quedándonos un total de 9 ohmios, que simplemente se utilizó una ley de Ohm. Por siguiente, para calcular la intensidad, de igual manera, volvemos a nuestro circuito principal, ya identificados los puntos A y B, y la característica principal que nos dice para encontrar la intensidad, que nuestra resistencia RL tenemos que cortocircuitarla en nuestro circuito principal, quedándonos de la siguiente manera, quedándonos un circuito cerrado. Y si nos podemos dar cuenta, tenemos una fuente de corriente que es de 0,5 amperios, que se nos va a dividir en cierto nodo, que se nos vendrá por el lazo que se encuentra el punto A y B, seguido de la resistencia de 6 ohmios, y
se nos dividirá con el lazo de la resistencia de 3 ohmios. Entonces, para calcular, podemos utilizar un divisor de voltaje, que nos dice que la intensidad de Norton es la intensidad total por la resistencia R1 sobre la resistencia R1 más la resistencia R2. Simplemente reemplazamos valores y nos queda de la siguiente manera. De 0,5 amperios multiplicamos a 3 sobre los 9 amperios, que nos da un total de 0,167 amperios. Esto le podemos ya reemplazar en nuestro circuito simplificado, como ya les había mencionado, que solamente nos quedará una fuente de corriente y una resistencia, que sería la resistencia de Norton y nuestra intensidad de Norton. Reemplazando valores, como ya obtuvimos anteriormente nuestra resistencia, nos quedará 9 ohmios en paralelo con los 0,167 amperios que ya hemos calculado. Y ahora sí, como nos pidió calcular la resistencia de 4 ohmios, volvemos a dibujarle nuestro punto A y B. Y para seguir y sacar nuestra intensidad, que la que nos interesa es la que pasa por los 4 ohmios, podemos darnos cuenta que tenemos nuevamente una fuente de voltaje de 0,167, que es de 0,167, que si nos fijamos, nuevamente tenemos una división en el siguiente punto, en el siguiente nodo, que nos vendrá una parte por la intensidad de 4 ohmios y la otra por la de 9 ohmios. Y volvemos a repetir nuestro divisor de voltaje, que ya sabemos que es la siguiente fórmula, y simplemente reemplazamos. Ponemos 0,167 amperios por los 9 sobre 13 amperios, quedándonos un total de 0,115 amperios, que sería la intensidad de la resistencia de 4 ohmios. Y el voltaje que nos habían pedido, simplemente cambiaremos valores. ¿Qué nos quedaría? El voltaje en la resistencia de 4 ohmios será intensidad por resistencia. Reemplazando valores nos quedaría 0,115 amperios por los 4 ohmios. En total nos dará un voltaje de 0,46 voltios. Terminando así nuestro ejercicio propuesto. Esperando que haya sido de su fácil comprensión. Gracias.